Parece que las preocupaciones por la inflación están empezando a volver porque ayer tuvimos un nuevo informe de inflación que fue más caliente de lo esperado, y justo después de eso tuvimos un nuevo informe del mercado de trabajo que fue peor de lo esperado. A pesar de no afectar al mercado de valores, sí influyeron en los bonos, disparando los rendimientos y provocando un gran aumento de los tipos hipotecarios. Por lo tanto, en este vídeo quiero revisar tres aspectos principales: el impacto en la inflación, posibles efectos en la estanflación, el mercado laboral y cómo le puede afectar a usted. Comencemos con la inflación y revisemos las cifras del IPC, específicamente la inflación general que fue del 2.4%, que es una cifra un poco mixta porque es inferior a la del mes pasado. Pero la razón por la que la gente se sorprendió fue porque la cifra del IPC fue más alta de lo que los economistas esperaban. Pero si echamos un vistazo a la inflación subyacente, recordemos que la inflación subyacente es lo que el Banco de la Reserva Federal prefiere mirar. La inflación subyacente es cuando se toma la cifra principal del IPC y se elimina lo que se conoce como cifras volátiles, la energía y los alimentos. La inflación subyacente fue del 3,3%. ¿Por qué es significativo? Porque no solo es más alta que la del mes pasado, sino también más alta de lo que esperaban los economistas. El Banco de la Reserva Federal busca una inflación del 2%. Y no estamos ahí. Y la razón por la que esto importa es porque ahora el Banco de la Reserva Federal acaba de empezar a recortar los tipos de interés. Y hace un par de días supimos que todos los funcionarios del Banco de la Reserva Federal no están a favor de grandes recortes de tipos. A principios de esta semana se han publicado las actas del Banco de la Reserva Federal, revelando una mayoría a favor de un mayor recorte de tipos. Sin embargo, algunos funcionarios están preocupados por la inflación y proponen un recorte menor. Ahora nos encontramos con los últimos datos de inflación, que fueron un poco más altos de lo esperado, lo que será interesante en cuanto a lo que esto significa para el Banco de la Reserva Federal en la próxima reunión en la primera semana de noviembre. Por supuesto, les mantendremos informados aquí en Market Briefs. Market Briefs es mi boletín financiero gratuito, donde cada día mi equipo desglosa lo que está sucediendo en temas como la economía, el mercado de valores, el mercado inmobiliario, el mercado de criptomonedas y la economía mundial, en un editor de noticias divertido, ingenioso y fácil de leer. Si aún no se ha unido a Market Briefs, ¿a qué está esperando? Es completamente gratis. Tengo el enlace para que te unas abajo en la descripción. Ahora, si cambiamos un poco de marcha, hablemos de lo que ha pasado en el mercado laboral. Porque además de este informe de inflación más caliente de lo esperado, también tenemos un nuevo informe de desempleo que dice que las nuevas solicitudes de desempleo fueron más calientes de lo esperado, y este fue el informe más caliente de nuevas solicitudes de desempleo desde agosto del año. Ahora sí, ¿recuerdan? Hace una semana tuvimos un nuevo informe de desempleo que dijo que el desempleo cayó a 4.1%. Y esto entusiasmó a todo el mundo porque se hablaba de lo fuerte que es el mercado laboral con una caída del desempleo más rápida de lo esperado. El informe muestra que las solicitudes de subsidio de desempleo son mucho peores de lo previsto. Y ustedes se preguntarán qué está pasando. Permítanme desglosarlo. Las solicitudes de desempleo son un número semanal de personas que solicitan el desempleo. Así que este es un momento. Este es el número de personas que perdieron su trabajo y están solicitando el desempleo. El desempleo es un término más amplio para las personas que están cobrando cheques de desempleo y no tienen un trabajo. Así que no es una buena noticia ver un aumento en las solicitudes de subsidio de desempleo, porque eso se filtrará en las cifras de desempleo, suponiendo que esas personas no consigan un trabajo. Esa es la diferencia entre ambas cifras. ¿Por qué es importante? Porque el Banco de la Reserva Federal ha estado apuntando a un mercado laboral fuerte, como la razón y la munición, para que ellos también reduzcan los tipos de interés. El Banco de la Reserva Federal ha estado diciendo que la inflación está en una trayectoria descendente, y mientras que la inflación está en una trayectoria descendente, mientras que el mercado laboral está empeorando, el Banco de la Reserva necesita estimular el mercado laboral. Pero lo que vimos suceder hasta hace muy poco es que el mercado laboral se fortalecía cada vez más. Las cifras de desempleo bajaban. El desempleo cayó del 4,3% al 4,2% y al 4,1%, lo que significaba que el Banco de la Reserva Federal estaba estimulando o empezaba a estimular. Pero el mercado laboral se fortalecía mientras la inflación también caía. Entonces, ¿por qué el Banco de la Reserva Federal tenía que seguir recortando los tipos de interés? Ahora empezamos a ver un pequeño enigma. Por un lado, las cifras de inflación no bajan tan rápido como quisiera la Reserva Federal. La inflación subyacente aumentó. Que el mercado laboral, o al menos el desempleo, fue un poco peor de lo previsto. Esta es la razón por la que aumentan noticias y titulares sobre la estanflación.
y por la que vimos subir el mercado laboral o de bonos. Así que permítanme pasar a la tercera parte de este vídeo, que es ¿cómo te afecta esto? Empezando por lo que es la estanflación, porque puede que empieces a ver más titulares sobre esto. Asegurémonos de que tenemos esto muy claro. Estanflación es cuando ves que suceden algunas cosas. En primer lugar, un aumento del desempleo con un aumento de la inflación y una desaceleración de la economía. Es el peor de los casos, porque en una economía de estanflación, las cosas se encarecen mientras la economía empeora. Las cosas se encarecen mientras la gente pierde su trabajo. Eso es la estanflación y eso es lo que quieres evitar. Y eso ocurre cuando sigues teniendo estas preocupaciones por la inflación y por tu moneda. Esto es lo que dice el Banco de la Reserva Federal, que está fuera de las posibilidades. Cuando la inflación aumenta o es mayor de lo esperado y el desempleo empeora, surge la preocupación por la estanflación. Por eso la gente está preocupada y se ven más titulares al respecto. Eso es lo que está sucediendo. En cuanto a la inflación, es importante recordar que el Banco de la Reserva Federal busca una tasa de inflación del 2%. Y el principal factor de esta es el costo de la vivienda, ya sea en compra o alquiler. La razón de la importancia es porque el Banco de la Reserva Federal quiere reducir los tipos de interés. Y si recortamos agresivamente los tipos de interés, ¿qué impacto tendrá? Los tipos de interés hipotecarios se verán afectados. Y sabemos que estos tienen un impacto directo en el precio de las viviendas. ¿Por qué? Porque a medida que disminuyen los tipos hipotecarios, las personas están dispuestas a pagar más por una casa. Así que cuando la preocupación por la inflación son los precios de la vivienda y los costes de alquiler y empiezas a bajar los tipos de interés, eso podría tener más impacto en los precios de la vivienda. Y ahora todavía es un poco pronto para ver qué va a hacer el último recorte de los tipos de interés del Banco de la Reserva Federal en los precios de la vivienda. Es algo a lo que hay que prestar atención porque hemos oído una y otra vez que el Banco de la Reserva Federal quiere volver a recortar los tipos de interés en el año que viene. Quieren recortarlos varias veces en el año que viene y quieren seguir recortando los tipos de interés en el año que viene. Y así, si la inflación sigue siendo una preocupación y el Banco de la Reserva Federal sigue recortando los tipos de interés y el mercado de trabajo sigue fluctuando, eso va a tener algunas consecuencias muy interesantes en la economía. Y es por eso que ahora todos los ojos están puestos en el Banco de la Reserva Federal. Porque incluso ayer teníamos a mucha gente hablando de qué va a significar esto para el Banco de la Reserva Federal y los futuros recortes de los tipos de interés. Porque hay muchas empresas que confían en que el Banco de la Reserva Federal recorte los tipos de interés para seguir en el negocio y continuar aumentando sus ventas. ¿A qué me refiero? Home Depot y Lowe's, por ejemplo, han hablado de cómo están esperando a que el Banco de la Reserva Federal recorte los tipos de interés de forma más agresiva, porque hay muchos propietarios de viviendas que están esperando para hacer sus reformas hasta que puedan optar a una línea de crédito hipotecario más barata. Hay muchos prestamistas e inmobiliarias que presionan al Banco de la Reserva Federal para que reduzca las tasas de interés. Más personas desean vender sus casas y comprar nuevas, ya que cuando las tasas hipotecarias disminuyen, alguien que tiene un tipo hipotecario del 3 o 4% asegurado tendrá más probabilidades de vender su casa, porque pasar de una hipoteca del 3 o 4% a una del 5% es menos abrupto y menos preocupante que pasar de una hipoteca del 3 o 4% a una del 6, 7 u 8%. Por eso por eso los agentes inmobiliarios y los banqueros hipotecarios esperan que la Reserva Federal empiece a recortar los tipos de interés más pronto que tarde. Por no mencionar el hecho de que, si usted es comprador, si los tipos de interés hipotecarios son más bajos, una hipoteca sería más asequible. Sin embargo, esto también significa que es probable que se tenga que pedir más dinero prestado, lo que resultaría en una mayor comisión para el banquero y el agente inmobiliario. Además, muchas empresas también están lidiando con cantidades significativas de deuda. Los propietarios comerciales, en particular, tienen una deuda en trillones de dólares. Están empezando a reajustar en el año del próximo año, que se reajustará aún más en el año del próximo año. Y por eso están esperando y rezando para que el Banco de la Reserva Federal continúe siendo agresivo con sus recortes de tipos de interés, porque eso hará que sus costes de servicio de la deuda sean más baratos. Recuerden, los arrendadores comerciales y corporaciones no están hipotecados a tipo fijo a 30 años. Tienen deudas ajustables que vencen este año y el próximo. Por esta razón, estarán atentos a las acciones del Banco de la Reserva Federal, ya que esto afectará los gastos de su empresa. Si los gastos aumentan y las ventas no, se vuelve difícil mantener el crecimiento de las ventas durante un tiempo donde los salarios no se mantienen al día con la inflación, que podría crear más problemas. Para estas empresas es crucial comprender qué significa todo esto. ¿Qué implica para ti? Quieres ser un inversor inteligente y educado financieramente, lo cual implica estar preparado independientemente de las circunstancias económicas. No importa lo que esté sucediendo en la economía, siempre habrá situaciones impredecibles, ya que así funciona el mercado.
Prepárate y ten un colchón de ahorros de 3 a 12 meses en efectivo para emergencias. Paga tus deudas de tarjetas de crédito y guarda dinero para invertir. Después, enfócate en tu educación financiera, aprendiendo a analizar acciones, ETFs y fondos indexados. Empieza a analizar en qué quieres invertir. Quizá quieras invertir en el sector inmobiliario. Aprende a suscribir operaciones inmobiliarias. Y ahí es cuando empiezas a indagar en las tendencias financieras. ¿Dónde quieres invertir? ¿En qué tipo de industrias quieres invertir? Esta es la investigación que debes hacer como inversor con conocimientos financieros. Así podrás aprovechar las oportunidades que se te presenten, porque la realidad es que hay incertidumbre en los mercados. Eso siempre ha existido. Y parece que habrá más incertidumbre, especialmente ahora con la inflación como una preocupación, con el mercado de desempleo como una preocupación, con las elecciones como preocupación. La incertidumbre no es buena para los mercados, pero crea oportunidades para un inversor financieramente inteligente, y quiero que usted sea uno de esos inversores financieramente inteligentes que pueden aprovechar los cambios que se producen en los mercados. Una vez más, les mantendremos informados en Market Briefs. Si aún no te has unido, tengo el enlace para ti en la descripción. Y haré todo lo posible para mantenerte informado aquí también.